a desarrollar el apéndice secal. Ya hemos visto esta imagen, es una pieza recién extraída. Saben que el procedimiento se denomina apendicectomía, ¿no? Y ahí tiene, es una apéndice secal que, como ven, está bastante inflamada. Miren ahí zonas de hemorragia y necrosis, e incluso la grasa que se encuentra alrededor, el epiplo, también está con similares características. Hecho corte histológico, ya saben que el apéndice es una estructura alargada tubular, ¿no es cierto? Los cortes se hacen teniendo en cuenta tres partes del apéndice, ¿no? La parte del cuello, la parte media del cuerpo, asimismo la parte de la cola, que se llama, ¿no? La parte distal. Entonces, lo que se puede ver en esta imagen, miren ahí, este es el epitelio del apéndice secal, que debería continuarse con esta zona. Sin embargo, por el área afectada, ya toda esta zona está necrosada, ¿no? Entonces hay una solución de continuidad aquí del epitelio, donde siempre el foco del daño empieza en la mucosa, ¿no? De tal forma que va teniendo una evolución en cuña, ¿no? En cuña, es decir, con amplia base en la mucosa, mientras que hacia la serosa, avanzando, se va haciendo más en punta, ¿no? Entonces, aquí otra imagen. En esta otra imagen podemos ver un poco más profundamente la proliferación de folículos linfoideos. Es que los linfocitos se encuentran por toda la superficie epitelial en forma un tanto dispersa, ¿no? En forma un tanto dispersa, pero conforme se le va requiriendo, pues se van acumulando en lo que son los folículos linfoideos. Entonces ahí pueden ver en esta imagen, miren ahí, unas zonas de necrosis bastante marcado. En esta otra imagen también miren zonas amplias de necrosis, apenas se divisa la mucosa, un epitelio glandular, ¿no? Epitelio simple cilíndrico, y esta zona, la parte ya de la media muscular, totalmente necrosada, ¿no? Es un tipo de necrosis. Aquí igualmente podemos ver el compromiso avanzado ya en la parte media del estrato muscular, e incluso se notan cambios inflamatorios a nivel de la serosa, ¿no? Miren, ahí hay una congestión con vasos dilatados ahí, y mientras en la mucosa es mucosa, y hasta la parte muscular se ven áreas de necrosis. Con respecto a la vesícula biliar, ya hemos dicho que la vesícula biliar también se caracteriza porque vamos a encontrar colecistitis aguda, colecistitis crónicas. También podemos encontrar neoplasias benignas. Las más frecuentes son los pólipos vesiculares, y también neoplasias malignas, que en este caso pues tenemos el adenocarcinoma vesicular. Ahí esta es una vesícula normal. Pueden ver ahí las vellosidades vesiculares constituidas por un epitelio simple cilíndrico, y la parte la submucosa, pueden ver ahí algunas células alargadas con infiltrado inflamatorio de tipo linfocitos. Lo más frecuente es que estas vesículas biliares se encuentren ocupadas por una serie de cálculos. La mayoría en su composición son de colesterol,
y se muestran de características facetadas. Como pueden ver, son cálculos irregulares con múltiples caras, piramidales, cuadrangulares, y que a la presión se pueden disgregar, ¿no? Se pueden deshacer. Aquí en este corte histológico podemos ver las vellosidades y nótese el infiltrado inflamatorio, ¿no? Toda esta parte del infiltrado inflamatorio, como respuesta pues a la presencia de cálculos hacia la mucosa, ¿no? Miren, el infiltrado inflamatorio bastante marcado, entonces es indicativo de una colecistitis crónica. En algunos casos podemos encontrar a su vez gran presencia de leucocitos y polimorfos nucleares. Estaremos ahí frente a un cuadro de una colecistitis crónica reagudizada. En este otro caso, vamos a encontrar ya una neoplasia maligna. Nótese el epitelio de la vesícula, no se ve tan regular, se ven unas formas bastante irregulares, e incluso algunas glándulas que deben estar solamente en la mucosa, como ven, han infiltrado a la parte muscular. Y si uno ve a mayor aumento, ve sus características celulares, pues tienen criterios de malignidad, como son, por ejemplo, que pierden su polaridad celular, las glándulas generalmente están constituidas por células cilíndricas cuyos núcleos se encuentran en la parte basal. Vemos ahí que eso se altera también la forma de las células que se encuentran en estas glándulas, empieza a haber proliferación interglandular con células de diferentes tamaños. Asimismo, la relación núcleo-citoplasma se altera, hay nucleolos, hay hipercromía nuclear y división celular. Ahora vamos a ver algo acerca del páncreas. Estas son histologías normales. Recuerden ustedes que el páncreas tiene un sistema acinal y un sistema de islotes, ¿no? Ahí pueden ver. Entonces los islotes Langerhans que representan un 1% del peso total de la glándula. Aquí hay mayor aumento los islotes. Acá, nuevamente, miren los acinos alrededor, ¿no? Y el islote de Langerhans. Ahora, ¿en qué casos podemos nosotros observar pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda, en primer lugar, se encuentran en pacientes que sufren de litiasis biliar, es decir, de colecistitis litiásicas, ¿no? En segundo lugar, se ve en pacientes consumidores de alcohol. Asimismo, por el uso excesivo de algunos fármacos, ¿no? Como el paracetamol, ranitidina, salicilatos, furosemidas. También puede observarse en pacientes postquirúrgicos, post-en el caso de algunos procedimientos especiales que se hace, por infecciones que pueden ser tipo víricos, como el Coxsackie, parotiditis. Asimismo, pueden ser por traumatismos abdominales, puede haber un ulcus penetrantes en páncreas, por hiperlipidemias. El paciente pues, puede tener gran cantidad de grasa en su organismo y lamentablemente, ya hemos dicho, las grasas se adhieren en todos los tejidos. El páncreas no escapa a eso, de tal forma que se forma una gran capa de grasa alrededor del páncreas. Asimismo, hay hiperparatiroidismo primario también, puede ser una causal de una pancreatitis aguda, por insuficiencia renal, síndrome de Rey, una isquemia pancreática, y también por divertículos duodenales. En todos esos casos se ha visto que los pacientes pueden presentar una pancreatitis aguda. Y una pancreatitis aguda, ¿qué es lo que vamos a ver? Estas se caracterizan pues porque el paciente va a mostrar dolor intenso y generalmente asociado a la presencia pues de las enzimas que salen de sus conductos y van a dañar el tejido que está alrededor. Entonces, eso va a generar un gran daño, va a producir una gran necrosis. Entonces, estos casos generalmente se asocian pues a dolores severos, ¿no? Los famosos dolores en cinturón que presentan este tipo de pacientes y tienen una sensación de muerte. Entonces, son casos graves que inmediatamente pues tienen que atenderse. En la mayoría de los casos, cuando se procede a la intervención quirúrgica y se hace el estudio del páncreas,
se encuentra esta característica. Como pueden ver, gran cantidad de grasa, pero necrosado, ¿no? Necrosado quiere decir que por ahí se han desplazado las enzimas y gran cantidad de linfocitos que alrededor están tratando de delimitarlo. Igualmente acá, miren, aquí la necrosis enzimática, una necrosis grasa, porque hay el parénquima pancreático, que es relativamente normal, el infiltrado inflamatorio, y una zona de necrosis con hemorragia. Asimismo, también algunos vasos, o la pared de los vasos necrosados. Aquí hay mayor aumento, pueden ver la pared de los vasos necrosados. Y aquí, miren, la total necrosis grasa, ¿no? Por acá zonas de hemorragias, infiltrado inflamatorio. Y es que el daño es bastante grave, ¿no? Bastante severo. Aquí nuevamente, miren, gran cantidad de necrosis, ¿no? Necrosis hemorrágica acá, y además de necrosis grasa. Esta otra imagen, miren, zona de necrosis también, y algunos acinos un tanto dispersos, infiltrado inflamatorio, leucocitario, polimorfo nuclear, y por acá algunos linfocitos. En esta otra imagen también pueden verse ahí necrosis, hemorragia, y la gran cantidad de infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces ahí una inflamación aguda, o conocida como pancreatitis aguda. En las pancreatitis crónicas se pueden observar así. Miren ahí las paredes, indican larga data, por lo tanto vamos a encontrar la presencia de algún componente fibroso. Ahora, ¿qué causas de pancreatitis crónicas hay? Tenemos las tóxico-metabólicas, por ejemplo, como factor de riesgo, pues el consumo de alcohol en pacientes con insuficiencia renal crónica, en situaciones de hipercalcemia, de hiperlipidemia, asimismo como reacciones adversas a algunos medicamentos, el consumo de tabaco y algunas sustancias tóxicas, de causa desconocida o idiopática, de inicio temprano o tardío, en el caso de pancreatitis tropicales, por ejemplo. Asimismo, se ha reconocido un grupo de pacientes que presentan alteraciones genéticas, ¿no? Asociados pues a problemas familiares genéticos. De tipo autoinmune también, tenemos ahí como el tipo 1, tipo 2. El tipo 1, esclerosante linfoplasmático, y el tipo 2, ducto céntrico, idiopático también, ¿no? Y también puede ser una causa de pancreatitis crónica, pues el hecho de haber padecido una pancreatitis aguda, ¿no? Pero como ven, no es la única vía. Entonces puede haber padecido una pancreatitis aguda, severa y recurrente, es decir, sobrevivió a esta pancreatitis aguda y se queda con su pancreatitis crónica, ¿no? Y estas pancreatitis pueden deberse, pues, de repente a irradiación por algún cáncer que haya tenido en otra parte del cuerpo, puede ser por necrótica, pancreatitis aguda recurrente, puede ser por isquemia, puede ser por un páncreas diviso. Asimismo, puede ser de carácter obstructivo por disfunción del esfínter de Oddi y obstrucción del ducto pancreático, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Como ya les dije, de larga data, vamos a ver la presencia pues, de tejido fibrótico, ¿no? Ahí pueden ver algunos acinos o lo que queda de ellos, ¿no? Por aquí algunos conductos interlobulares y, como ven, gran cantidad de tejido fibroso que separa los acinos, pero no solamente una fibrosis interacinar, sino también intra, ¿no? Como pueden ver, está dentro, también formando grandes extensiones de fibrosis. Ahí pueden ver, miren, prácticamente los acinos ni se delimitan, ¿no? Miren ahí, gran cantidad de tejido fibrótico, y obviamente, pues, este páncreas es afuncional, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones y por ahí tiene su problema de fondo en cuanto a disfunción pancreática. Aquí, como pueden ver, estas son las zonas de fibrosis. Aquí otra imagen, miren,
Se pueden ver algunos conductos todavía interaccionales, pero está marcado por la gran cantidad de fibrosis. Miren ahí esas células fibroblásticas, ¿no? Y algún infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario todavía crónico. Aquí nuevamente pueden ver, bueno, estos son inervaciones que tienen, tejido fibroso, por aquí algunos acinos y algunos conductos, zonas todavía de hemorragia, o sea, zonas de remisión aguda todavía, pero predominantemente tejido fibroso en la mayoría del campo, ¿no? Aquí igualmente, miren, tenemos dos nervios, ¿no? Corte de dos nervios y algunos acinos que, como ven, está prácticamente aplastado por el componente fibrótico. Acá hay otros nervios, miren. Entonces, y acá en esta imagen podemos ver unas zonas de remisión de una pancreatitis aguda. Miren ahí algunos glóbulos rojos. Entonces hay un sangrado disperso y predominantemente la fibrosis que está tratando de reparar todo este daño en la pared pancreática, ¿no? En el parénquima pancreático. Y aquí, miren, zonas de los acinos totalmente fibrosados con presencia de infiltrado inflamatorio linfocitario ahí que está rodeando los remanentes acinales. Entonces es una coriocitis crónica, o una pancreatitis crónica, una pancreatitis crónica. Y el páncreas también puede tener neoplasias malignas, ¿no? Neoplasias malignas, de ahí el más frecuente es el adenocarcinoma. Ya habíamos visto su descripción macroscópica, ¿no? Su descripción macroscópica y microscópica. Ahí pueden tener con una gran variedad de cambios morfológicos, así mismo reactivos, algunos marcadores tumorales. Y aquí pueden ver, miren, la cabeza del páncreas, este conducto, el conducto de Wilson, y acá está desembocando en la segunda porción del duodeno, ¿no? Esta es la segunda porción del duodeno. Miren acá, esta es la parte del píloro, acá está el estómago, ¿no? Acá empieza el duodeno, y aquí está la segunda porción donde se ve claramente que la cabeza del páncreas está comprometiendo la pared duodenal. Ahí, miren, en esta imagen se ve una pérdida de la arquitectura asociado a zonas de hemorragia y zonas de necrosis. Por acá miren células tumorales dispersas. En este otro campo tenemos, miren, las células cómo empiezan a invadir el parénquima de los tejidos vecinos. Miren esas células, como pueden ver, se ve pleomorfismo celular. Ahí la relación núcleo-citoplasma está alterada. Miren, por acá se ve división celular, ¿no? Miren, por acá estas células están más grandes y por acá se ven células en forma de anillo de sello, ¿no? Miren ahí, anillo de sello se le llama a estas células cuando están desplazando su núcleo hacia un lado, ¿no? Así como se veía en la estetosis hepática. Ahí pueden ver igual una célula con contenido adiposo que está desplazando su núcleo hacia la periferia. Y acá miren ese epitelio, ¿no? Este es, como ven, hay pérdida de la polaridad, ¿no? Miren, y los núcleos totalmente grandes, ¿no? Se ven núcleos monstruosos acá. Miren, hay núcleos, aquí división celulares. Entonces, se identifican no solamente formando conductos, miren, hay dispersas, células dispersas con iguales características, ¿no? Acuérdense que las células cancerígenas empiezan a invadir todos los demás tejidos, pero siguen un patrón, ¿no? Entonces después tienden a organizarse. En esta otra imagen, por ejemplo, tenemos acá también un adenocarcinoma de páncreas. Se pueden ver ahí algunas glándulas irregulares de esta zona, y por acá algunos remanentes de tejido pancreático normal, ¿no? Como ven ahí, igualmente se notan las células dispersas cancerígenas formando un patrón ductal.
el caso de la diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, lo que vamos a ver que se afecta del páncreas son los islotelangians. Ya sabemos que ahí encontramos una serie de células, las cuales van a producir hormonas distintas. Lamentablemente, pues cada una de esas diferentes células pueden proliferar de forma masiva y pueden formar neoplasias, ¿no? Neoplasias benignas como neoplasias malignas también. Entonces, por ejemplo, el paciente con diabetes mellitus tipo 1 empieza a aparecer la lesión inicialmente de los islotes, ¿no? Entonces ahí se ha visto proliferación de linfocitos. En esta otra imagen, por ejemplo, se ve un material amiloide rosado, ¿no? Ya sabemos que la hialinosis, pues, o la amiloidosis es un trastorno metabólico asociado, pues, a depósitos de proteínas, ¿no? La diferencia de la ateromatosis, que se debe, pues, también a trastorno metabólico debido, pues, al depósito de grasa. Hay algo característico de los pacientes con diabetes tipo 2 que presentan una falta relativa de insulina, pero aún tienen islotes. Puede haber alteraciones en la secreción de insulina, pero las células B, o también puede haber resistencia periférica a la insulina, ¿no? O de repente se produce la insulina, pero debido a la resistencia que observa, igualmente se va a notar una insulina insuficiente. Acá una disfunción de las células beta disminuye la secreción de insulina y del polipéptido amiloide de los islotes, la amilina, y eso se observa en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Sobre todo aquellos que muestran obesidad. Ahora, se ha podido observar que no todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen amiloides en los islotes, por lo que no se puede decir que sea, pues, una lesión patognomónica en ese tipo de pacientes, ¿no? La morfología en el páncreas en diabetes mellitus es el hecho de que los islotes se van a ver afectados, van a haber una reducción en cuanto a su número y tamaño. Asimismo, se va a notar en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, asociado, pues, a un caso, asociado a un cuadro agudo, más que todo, ¿no? Se va a presentar con una insulinitis. Se puede observar infiltrado leucocitario de los islotes. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 puede haber una reducción ligera de la masa de células de los islotes, asimismo depósitos amiloides, y también aumento del número y tamaño de los islotes, ¿no? A diferencia del primer caso, me ven que hay una reducción. Y en el riñón también podemos encontrar alteraciones por diabetes, como son la nefroesclerosis, ¿no? En el caso de larga evolución. Asimismo, hay una predisposición en los diabéticos de hacer un poliquistosis renal, y lamentablemente en los casos de poliquistosis renal, pues tienen una predisposición a hacer también un carcinoma de células renales, de células claras, ¿no? Esa es la evolución por la cual pasa un paciente con diabetes. Aquí en esta otra imagen se puede ver tres diferentes tipos de tumor del páncreas en relación con la parte endocrina, en donde se puede ver, pues, las lesiones macroscópicas constituido por tejido blanco amarillento, un tanto friable, con zonas de hemorragia y necrosis, ¿no? Con zonas de hemorragia y necrosis. Ya hemos dicho que cuando encontramos hemorragia y necrosis significa que hay una mayor gravedad, ¿no? Mayor gravedad en los casos. Un tumor frecuente es el hiperinsulinismo, causado por la insuloma, que es un tumor de células beta. Es el tumor endocrino más común. Y como reconocimiento clínico se puede encontrar la triada de Whipple, ¿no? ¿Y en qué consiste esa triada de Whipple? Consiste en síntomas asociados con hipoglicemia en ayuno. También hay hipoglicemia documentada menor de 50 miligramos por decilitro, y alivio de los síntomas de hipoglicemia con administración de glucosa exógena, ¿no? Aquí una mención aparte es el hecho de que los pacientes diabéticos, sus casos de emergencia médica, ¿ya? Sus casos de emergencia médica, si bien pudiera pensarse de que
se deba, debido a que como es paciente diabético, pues va a tener grandes cantidades de glucosa en el plasma, y esperaríamos pues de que es un paciente que va a estar con grandes cantidades de glucosa, en pacientes con 700, 900 o más de 1000 miligramos por decilitro. Sin embargo, en la práctica de atención de emergencias se ve lo contrario. Más bien que las emergencias no es por situaciones de hiperglicemia, sino más bien por situaciones de hipoglicemia, es decir, por baja cantidad de glucosa en la sangre. Ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación se debe a que los pacientes entonces, en este caso, pues se ha encontrado que la hipoglicemia se debe a que la mayoría de pacientes eh, se acuerdan de tomar su medicación, pero se olvidan de comer, ¿no? Entonces, sumado pues al hecho de que va a haber un control de la glucosa debido a la medicación que reciben, y sumado a eso, no hay una ingesta adecuada, y sumado a eso, el hecho de la actividad diaria, el hecho del estrés al que está sometido, pues va a haber un consumo mayor de la poca glucosa que hay. Entonces eso lleva a situaciones de hipoglicemia marcada que termina pues con emergencias. Cuando llegan los pacientes chocados, y con suerte se sabe que puede ser pues esto un paciente diabético, se hace una prueba rápida, ¿no? Realmente la prueba es bastante sencilla. Un primer dato es el hecho de oler el aliento. Generalmente cuando son pacientes con coma hiperglicémico tienen un olor característico, ¿no? Y la segunda prueba es de que se le añade una ampolla de dextrosa del 33%, ¿no? Se le añade una ampolla de dextrosa, y esto parecería contraproducente, ¿no es cierto? Pero imagínense, si es un paciente que está en coma diabético, significa que debe estar por encima de los 900 miligramos por decilitros, ¿no? O por encima de los 1000. Entonces, si se le va a añadir a 1000, se le va a añadir unos 30 o 40 miligramos más, pues no es tan perjudicial, ¿no? Pero sin embargo, cuando vemos que es un paciente chocado por hipoglicemia, vemos que le terminamos de poner la ampolla, ¿no? De dextrosa, de glucosa, e inmediatamente el paciente empieza a recuperarse, empieza a reanimarse, ¿no? Entonces, eso ya revisen lo mejor ahí en los protocolos justamente que hay en los pacientes diabéticos y las emergencias sobre todo, ¿no? Porque el problema es cuando nos llega un paciente en estado de inconsciencia, ¿no? En estado de inconsciencia, y lo que es peor, que de repente son los bomberos los que han acudido al llamado, que alguien avisó pues que estaba un paciente tirado en la calle, y de repente por ahí en su casa, y viviendo solo, y no hay mayor dato. Entonces uno tiene que hacer el discernimiento para poder llegar a un probable diagnóstico. En el caso de las pérdidas de conciencia, más, como les vuelvo a repetir, más que por estado de hiperglicemia, es por hipoglicemia, ¿no? Así que tener presente eso. Aquí en esta otra imagen podemos ver aquí un adenoma de los islotes de las células, de los islotes. Como pueden ver, hay una cápsula bien marcada, ¿no? Y es una de las características de unas tumoraciones benignas, justamente, ¿no? La delimitación que hay. Y se puede ver claramente la diferencia entre la parte superior y inferior, ¿no? En una de ellas todavía se observa algún rezago de tejido pancreático. En esta otra imagen podemos ver material amiloideo. Este es un tumor también de los islotes, son constituidos por células de una sola estirpe, en las cuales se puede observar pleomorfismo, mitosis y abundante acumulación de material amiloide. Miren ahí, como islas se encuentran los islotes, y asociado además a un gran componente fibroso alrededor, ¿no? Aquí miren estas células
totalmente regulares. Como ven, no hay polaridad celular en estos conductos. Hay un incremento en el número de las células, hay una proliferación celular, y como pueden ver, en algunos hay alteraciones celulares con criterios de malignidad, ¿no? Por ejemplo, la mitosis, por ejemplo, los diferentes tamaños, las diferentes formas celulares, los núcleos, miren la relación núcleo-citoplasma que está aumentado. Aquí en esta imagen, nuevamente, la proliferación de estas células, en este caso, está siguiendo un patrón que como que forman remolinos, ¿no? Miren ahí, como que forman espirales, ¿no? Es un patrón que siguen algunas células. Y aquí podemos reconocer con marcadores inmunohistoquímicos para poder definir qué tipo de neoplasia es. En este caso, un solinoma, ¿no? En el caso de los gastrinomas asociados al síndrome de Zollinger-Ellison, se observa hipersecreción exagerada de gastrina con ulceración péptica grave. Se puede localizar en el duodeno, el peripancreático y en el mismo páncreas. 5%, 50% son localmente invasivos o con metástasis al momento que se le hace el diagnóstico, ¿no? Y ahí pueden ver la gran proliferación en rosetas, ¿no? En el caso de los gastrinomas. En el caso de los leucogonomas o tumores de células alfa, se puede ver macroscópicamente zonas de hemorragia y necrosis. Igualmente, miren, zonas de hemorragia y necrosis que se corrobora al estudio microscópico, que se pueden ver extensas áreas de ambas, ¿no? Y aquí en esta zona de proliferación celular, miren ahí la gran cantidad de células que hay, con todas las características ya antes mencionadas, ¿no? Sigue un patrón, como dije, giriforme, ¿no es cierto? Un patrón formando una especie de anillos o discos. Con respecto al hígado, aquí tenemos una superficie hepática normal. Ya saben que su peso va entre 1200 a 1600. Aquí el clásico lobulillo hexagonal que ya hemos visto con sus 3 zonas, ¿no es cierto? Ya habíamos explicado esto, las 3 zonas y para qué nos sirve. Asimismo aquí, mediante una coloración especial reticulina para ver la distribución de las trabéculas de Remarque y la constitución de los lobulillos con la presencia de una vena centrolobulillar y en los vértices, en los espacios porta, ¿no? En donde vamos a encontrar pues la triada porta, constituida por arteria, vena y conducto hepático. Aquí en este caso vamos a encontrar que el hígado se puede ver afectado tanto por procesos agudos como crónicos, ¿no? Dentro de procesos agudos podemos tener las infecciones de todo tipo. La más frecuente es la viral, ¿no es cierto? Ahí tenemos cuántos tipos de hepatitis, ¿no? Hepatitis A, B, C, D. Siendo la más grave, pues la C, ¿no? Seguida por la B. Y saben que la hepatitis A, pues se observa en infantes y es delimitada, ¿no? Generalmente son asintomáticos en niños y la vía de transmisión es la vía oral, muy diferente al de la B y la C, que es por vía hemática, o vía sexual, ¿no? Aquí en esta otra imagen podemos ver ahí la degeneración de los hepatocitos, ¿no? Hay una degeneración balonizante y se puede ver ahí numerosos hepatocitos, en algunos de ellos con apoptosis, lo cual nos hace pensar que es un proceso agudo muy agresivo, ¿no? De tipo fulminante. Aquí nuevamente para ver la división de los lóbulos, la imagen que habíamos visto ya. Y esta es una biopsia hepática. Esta es una biopsia hepática donde podemos ver una zona alterada, ¿no? Como pueden ver por acá, se pueden observar las trabéculas, la distribución de las trabéculas, porque tenemos una vena centrolobulillar, y como ven hay una marcada fibrosis ahí, diferentes, un espacio porta, en donde encontramos gran cantidad de infiltrado inflamatorio linfocitario, ¿no?
Aquí, ahí pueden ver, miren, es el espacio porta, y donde además de linfocitos podemos ver pues leucocitos, polimorfos nucleares y algunos eosinófilos aislados, ¿no? Acá miren, igualmente con algunas células adiposas por este lado, pero sin embargo acá vemos la proliferación de leucocitos y polimorfos nucleares en el espacio porta. Como ven, la proliferación tal, ¿no? Es la proliferación tal que incluso ya no se reconoce las estructuras que se encuentran en el espacio porta. Miren ahí esta gran celularidad. Aquí incluso estamos viendo algunas células, ¿no? Pero podemos ver aquí la gran reacción celular. Esta otra imagen, por ejemplo, miren, con algunos cuerpos apoptóticos, pero miren ahí, estas las células balonizantes, y es que los procesos virales provocan reacciones muy severas en el hepatocito, ¿no? Que los hepatocitos empiezan a adoptar estas formas, como acá, por ejemplo, miren, parece esto, dos ojos ahí en estos hepatocitos bastante crecidos, bastante balonizados, y es que se hinchan justamente porque los virus son intracelulares además y va a mostrar todas estas características. Aquí pueden ver algunas células apoptóticas. Dicen que la apoptosis consiste en una muerte programada, ¿no? Entonces, se observan como cuerpos acidofílicos, ahí pueden ver, miren todos estos. Mientras que el virus de la hepatitis pues sigue deteriorando las células hepatocíticas, ¿no? Ahí pueden ver el famoso hepatocito en vidrio esmerilado, ¿no? Debido a la hepatitis viral, acá tienen, por ejemplo, todo esto, ¿no? Todo esto, mientras que este hepatocito se ve un tanto normal todavía. Ahí pueden ver nuevamente, miren, hepatocitos balonizados. Y aquí nuevamente, ¿no? Miren el gran crecimiento que hay, igual que acá, mayor aumento. Entonces, finalmente en esta biopsia, para ver el estado de fibrosis, ¿no? Miren la cantidad de fibrosis que hay, y esta es una biopsia. Miren cómo se puede observar, este es el espacio porta, ¿no? Y aquí también está otro espacio porta. Y entre ambos espacios, miren, bien marcada la fibrosis que hay. Ya sabemos que la fibrosis indica pues un estado crónico de la enfermedad. Igualmente aquí, miren, una hepatitis crónica, no solamente con marcada fibrosis, sino también se puede ver pues la presencia de células o hepatocitos con contenido adiposo, ¿no? Como pueden ver ahí. Y en este caso, por una infección por hepatitis B, por C, hepatitis C, que es progresado en hepatitis crónica, ¿no? Vemos acá zona de necrosis y a la esteatosis, ¿no? Ahí pueden ver la esteatosis, miren acá otra, y como ven, los núcleos, miren ahí los núcleos son desplazados por toda la grasa, son empujados hacia un lado de la membrana celular, ¿no? Bien, entonces, una hepatitis crónica. Ahora, en la esteatosis hepática hemos dicho ya que la acumulación pues, de grasa, ¿no es cierto? Y ahí tienen la gran cantidad de grasa que se encuentran ocupando los hepatocitos con el desplazamiento nuclear a la periferia, ¿no? Aquí pueden ver con coloración especial, esto en el caso de una esteatohepatitis no alcohólica. Aquí vemos una coloración tricrómica en la que se observa una marcada fibrosis en la triada portal, ¿no? Y miren la separación que hay entre los hepatocitos que están llenos de acúmulos de grasa. Acá igualmente, en el caso de una hepatitis aguda alcohólica, se presentan pues depósitos intracelulares prominentes de material hialino alcohólico que se puede observar de color rojizo, ¿no? De color rojizo, ahí tienen, y de forma globular también, ¿no? Constituyendo lo que es la hialina de Mallory. Y en la esteatohepatitis alcohólica se caracteriza por un mínimo de 3 hallazgos histológicos, como son la esteatosis, la inflamación
y lesión de los hepatocitos, ¿no? Aquí pueden ver los cuerpos de Mallory-Dane y también la presencia de los neutrófilos, ¿no? Ahí pueden ver también, es indicado por la flecha el efecto inflamatorio. Ahí está mayor aumento, hepatocito con cuerpos de Mallory-Dane en la flecha larga, acá. Y también la presencia de neutrófilos, ¿no? Y por acá la presencia de linfocitos. Entonces estamos frente a una inflamación crónica reagudizada. Acá en esta otra, los cuerpos apoptósicos, ¿no? Apoptósicos y hepatocitos apoptósicos que toman la forma de células degenerativas eosinofílicas densas y redondas. Ahí pueden ver en la imagen. Cuerpos acidófilos y se observan comúnmente en la esteatohepatitis alcohólica, por ejemplo con esta célula, y también se puede observar ahí neutrófilos que están que la forma como se ubican en relación con los hepatocitos, esto se le conoce o se les ha denominado como satelitosis, ¿no? Aquí nuevamente el cuerpo de Mallory-Dane. Y se puede ver material hialino rojo globular dentro de los hepatocitos. Y esta es la hialina en Mallory, ¿no? También conocida como hialina alcohólica, porque se ve con mayor frecuencia con el alcoholismo crónico. En esta otra, se ven los cuerpos nuevamente de Mallory-Dane y hepatocitos con grandes vacuolas de grasa. ¿No? Ahí tienen, grandes vacuolas de grasa. Y además con áreas de fibrosis, ¿no? Aquí miren, con coloración especial para ver el diferente grado de fibrosis. Vemos aquí el espacio portal, ¿no? Pero como ven, no solamente se afecta el espacio portal en sí, ¿no? Sino también alrededor, ¿no? Es decir, el espacio periportal y perisinusoidal, ¿no? Es decir, lo que está alrededor de los sinusoides hepáticos. Ahí se puede ver mayor aumento entre las células hepatocíticas, cómo se puede ver la fibrosis entre las células. Entonces, una estatohepatitis alcohólica o una estatosis hepática, ¿no? La colestasis, ya hemos dicho, es la interrupción del flujo biliar que impide que la bilis alcance la luz duodenal, por lo tanto, va a haber una retención. Aquí vemos la pigmentación amarillenta, justamente, que es característico de los depósitos de colesterol que no se ha podido drenar. En el caso de la cirrosis hepática, ya hemos hablado de que se trata de una distorsión de la arquitectura por septos fibrosos y nódulos de regeneración. Asimismo, son dos formas en que se puede observar, macronodular y micronodular. Sus causas, ahí pueden tener como primera causa, ya hemos mencionado, el alcoholismo, ¿no es cierto? Hepatitis virales, hepatitis autoinmunitarias, hepatitis no alcohólica, cirrosis biliar, cirrosis cardíaca, hepatías metabólicas y cirrosis ketógena. Y así es como podemos ver el hígado cirrótico. Como ven, se ve bastante atrofiado o bastante alterado, por decir, ¿no? Pueden verse ahí como nódulos, una gran cantidad de nódulos rodeados por tejido blanquecino, que ese es el tejido fibroso. He hecho los cortes igualmente hacia adentro, miren, formación de nódulos y gran cantidad de tejido fibroso entre los diferentes nódulos. Ahí pueden verse a mayor aumento la gran cantidad de fibrosis que se presenta entre el escaso tejido hepático que se encuentra, ¿no? Asimismo hay dilatación de los conductos. Y en una biopsia hepática, miren ahí la gran cantidad de fibrosis que se observa, ¿no? Y en los espacios porta el infiltrado inflamatorio de tipo crónico, de linfocitos.
Acá igualmente, miren, cantidad de fibrosis. Y aquí en mayor aumento, miren la fibrosis y por acá los hepatocitos, ¿no? Con coloración especial, ahí pueden ver, separando los diferentes lóbulos hepáticos, ¿no? Ahí tienen los espacios porta. Y aquí, como ven, forman nódulos, ¿no? Nódulos bien circunscritos, bien delimitados por tejido fibroso. Igualmente mayor aumento, miren la gran cantidad de tejido fibroso alrededor. Y por acá, lo que queda pues de los espacios porta, ¿no? En esta otra imagen, nuevamente, miren acá el espacio porta, la fibrosis que demarca todo el lóbulo hepático y gran cantidad de infiltrado linfocitario, ¿no? Aquí miren todos los espacios porta con la gran cantidad de infiltrado linfocitario que prácticamente no visualiza el tejido hepático normal. Aquí algunas trabéculas remanentes con gran congestión vascular y como pueden ver las células no se ven normales, ¿no? Ahí muestran un balonamiento, lo cual demuestra que está siguiendo la evolución. Miren acá, sigue la evolución pues del daño visto anteriormente, ¿no? Hay algunas zonas hemorrágicas y como ven, está que se necrosa toda esta parte. Entonces podemos encontrar la cirrosis macronodular y micronodular, ¿no? Ahí pueden ver los nódulos regenerativos, suelen medir de 3 milímetros o menos, el aspecto amarillo, marrón. De estos nódulos se debe justamente a la esteatosis hepática, que realmente se asocia pues con ingesta alcohólica, ¿no? Y ahí miren este otro hígado, totalmente afectado, gran cantidad de fibrosis alrededor. Entonces es una cirrosis hepática. Ahora pasamos a ver el hepatocarcinoma, que es el tumor maligno más frecuente en el hígado. Ya sabemos nosotros que en primer lugar pues están los tumores metastásicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el hígado es bien difícil que tengan tumores primarios. La primera causa de los hallazgos de tumores en el hígado son tumores metastásicos. Pero cuando hay primarios, de los primarios el más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Y eso es lo que tenemos. Ahí vienen las células malignas, principalmente en el lado derecho, y pueden ver las características celulares, diferentes tamaños, diferentes formas, división celular, relación núcleo-citoplasma alterado, por aquí algunas trabéculas todavía de aspecto normal. Y como les dije, la metástasis es lo más frecuente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que puede notarse así, ¿no? Múltiples nodulaciones que se encuentran en el hígado. Ahí notense esta otra imagen, miren. Y al estudio histológico pueden ver, miren este patrón. Este es el cáncer, ¿no? Este es el cáncer. Esto es todavía lo que queda del hígado normal. Y como ven acá, está que trata de formar conductos, ¿no? Sigue un patrón ductal ahí. Aquí en esta otra imagen, miren, fue un patrón ductal, ¿no? Lo más probable que se trate, pues, del tracto digestivo, ¿no? De repente puede ser también de mama, si es mujer. Ahí pueden ver, miren, zona fibrosada y sigue formando un patrón ductal, ¿no? Acá igualmente, tratando de delimitar, pero al cáncer pues es imposible poder delimitarlo, ¿no? Y aquí se pueden ver la formación de algunas glándulas. Entonces generalmente cuando es así tan indiferente, ahí ya se ve un poco mejor, ¿no? Por lo menos se ve un patrón glandular ahí. Habría que ver la historia del paciente para saber metastásico de dónde es, ¿no? Entonces, en este caso,
metastásico a hígado nomás, efectivamente, pues habría que hacer los marcadores para ver si se trata de un epitelio primario digestivo o de mama de repente, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de metastásico de un cáncer de colon, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esta parte?